La franquicia Misión Imposible por fin está completa. O por lo menos hasta que Tom Cruise decida que quiere regresar. Así que luego de ver más de 15 o 20 veces cada una de las películas, no sé, perdí la cuenta hace mucho tiempo, de esperar casi 30 años para esta conclusión que además ya vi 2 veces en el cine y de rever las otras 7 hace relativamente poco tiempo, saben que lo que eso significa es que es momento de hacer el ranking definitivo de las 8 películas de la franquicia. Una pequeña advertencia que, si ya han visto mis 3 videos pasados, más o menos ya saben a qué voy. Salvo una de las películas que, aunque le guardo cierto cariño, acepto que sí es bastante malita, la verdad me encantan bastante el resto de las películas. Así que este ranking no fue tarea fácil para mí. Este es mi ranking personal y no estás obligado a decidir aceptarlo, así que te invito a dejarme en los comentarios cuál es tu ranking personal de Misión Imposible. Dicho eso, comencemos. Hasta el fondo del ranking, y como estoy seguro que casi todos la colocan, si no es que todos, Misión Imposible 2 de John Woo. La que, como ya les conté varias veces, inspiró mi cumpleaños número 8 y la que me consagró como fan de la franquicia desde mi infancia, pero que, aunque sí tenga algunas pocas secuencias que envejecieron bien, algunas tomas interesantes por ahí, se siente tan apartada del personaje y del tono general que se manejó en la primera parte y que se estableció aún más en la tercera, que en el presente se le ve más como una extraña anomalía. En general tenemos escenas de acción bastante ridículas, muy cercanas al cine de acción de los 2000, música que, aunque fue compuesta por el increíble Hans Zimmer y que se adaptó a los sonidos del cine del género que se escuchaba en aquel tiempo, no conectaba para nada con su primera parte. Y por ahí tenemos algunas inconsistencias en la historia y los personajes, tal vez consecuencia del recorte del metraje original de más de 3 horas a solo poquito más de 2. Y quizá lo peor de todo, Sean Ambrose como un villano muy caricaturizado y Naya como un interés romántico medio flojo que solo existió en esta película y de la que jamás se volvió a hablar. La verdad, se trata de una cinta para la que sigo teniendo sentimientos encontrados. Creo que sigue siendo muy entretenida. Obviamente tiene el mejor cabello que Tom Cruise ha tenido a lo largo de toda su carrera, pero la mayoría de sus secuencias e interpretaciones son tan exageradas y se sienten como una gran autoparodia que en algunos momentos como que sí da un poquito de pena ajena verla. Y a partir de acá, aunque solo haya pasado una película, la cosa se complica bastante. Porque, como les adelanté hace unos minutos, de verdad considero que todas las películas de la franquicia son bastante buenas. Pero si algo recuerdo de cuando salí de la función la primera vez que vi Misión Imposible Sentencia Mortal hace 2 años, fue que no estaba muy seguro de si me había gustado o no. Con la segunda vez que la vi, como 2 días después de la función de prensa, me convencí, me había encantado. Pero sí detecté algunos puntos flojos que quizá fueron los que provocaron esa reacción inicial. El primero y muy importante, Gabriel, que se presenta como un villano con mucho poder, pero al mismo tiempo muy débil y hasta cierto punto medio aburrido. El segundo y mucho más grave, la sobreexposición, algo que de hecho se repite bastante en la sentencia final. Y es que en esta caen en lo ridículo al mostrar a los personajes explicando paso a paso la información que debemos conocer para entender el plan tan complicado que se nos quiere presentar, al grado que se siente antinatural que suceda de esa forma. Puedo aceptar que Tom Cruise se arroje de un acantilado y atraviese el muro de un tren casualmente en el mismo vagón en el que se encuentra Grace en el preciso momento para rescatarla, pero no compro que un grupo de personajes explique de forma tan detallada y tan bien ensayada lo que está a punto de suceder. Fuera de eso, y de que aún no les perdono que acá fue donde mataron a una de las mejores personajes de toda la franquicia, Misión Imposible, Sentencia Mortal, es un peliculón
con grandes secuencias de acción, enormes escenas de riesgo y una historia muy ad hoc a nuestros tiempos. Quizá no debería estar tan abajo en el ranking, pero al ser la primera parte de todo un arco argumental de 2 películas, sí se siente como una historia incompleta, aunque sí cumple con el objetivo establecido desde el inicio de conseguir la llave, más allá de descubrir lo que abre y mucho menos abrir eso que abre. Además, miren los tanquesotes que nos esperan. Y en el lugar número 6 pongo a la primera entrega de la franquicia, Misión Imposible de 1996, dirigida por Brian De Palma, que, ojo acá, fue una elección bastante rara, pero muy interesante. Previo a Misión Imposible, el cineasta ya había dirigido grandes clásicos como Carlitos Way, La Hoguera de las Vanidades, Los Intocables, la obra maestra Cara Cortada y Carrie, por lo que mirando Misión Imposible es inevitable no notar su estilo, la firma estética de su narración cinematográfica. Se dice que, como en casi todas las películas de su carrera, todo inició como un berrinche de Tom Cruise. Retomar la serie clásica creada por Bruce Geller y transmitida entre 1966 y 1973 con una segunda versión en 1988 para darle un giro con personajes completamente nuevos, entre ellos el mismo Ethan Hunt, pero estableciendo una pequeña conexión con la serie a través del personaje de Jim Phelps, quien actuó como jefe de equipo entre la segunda y la séptima temporada de la serie original y en las 2 temporadas de la segunda serie. En ambas interpretado por Peter Graves y para la versión cinematográfica por Jon Voight. La película por sí sola es hermosa. Cuenta con la famosa infiltración a la bóveda negra de Langley, una de las escenas más icónicas del cine de este género y que repercutió hasta el cierre de la saga. Dejando que repercute en mi ánimo. Es una cinta que, aunque se siente tan apartada en cuanto a tono, ritmo y continuidad narrativa del resto de las películas, se trata de todo un clásico que vale la pena ver. Obviamente que para alguien que ya vio las últimas entregas de la saga pero que nunca ha visto esta primera parte, puede que le resulte un tanto lenta, quizá hasta cierto punto aburrida, pero hay que recordar que la narrativa cinematográfica es como un sistema viviente que va evolucionando con los años y que conforme pasa el tiempo ofrece nuevas formas de contar historias. Tal vez con la misma estructura, pero con ciertos cambios que se adecúan a la manera en la que las nuevas generaciones consumen historias. Pero aún con todo, creo que Misión Imposible no solo nos ofreció las bases de lo que sería el resto de la franquicia, como gadgets interesantes, todo el tema de ser el maestro del disfraz, tramas de espionaje con cierto grado de complejidad, sino que además, la verdad, envejeció bastante bien. Y no hay que olvidar que es en esta entrega en la que, además de presentarnos a Ethan Hunt, nos introdujeron también a Luther Stickell, el único personaje, aparte de Ethan, por supuesto, que apareció en todas y cada una de las entregas de Misión Imposible. Sí, Luther apareció en todas las películas de Misión Imposible, aunque para Protocolo Fantasma solo haya aparecido como por 2 minutos hacia el final de la película, también cuenta. Y en el número 5 dejo precisamente a la 4ª entrega de la franquicia, Misión Imposible Protocolo Fantasma, dirigida por Brad Bird, quien no fue nada sutil al entregarnos una referencia a Pixar, estudio para el que ya había dirigido 2 muy exitosas películas. Tom Cruise ya había realizado escenas de riesgo para las 3 películas anteriores, pero Protocolo Fantasma de 2011 significó la primera película en la que estas escenas sirvieron como piezas promocionales para impulsar la venta de boletos. Es a partir de aquí que se explotan las grandes hazañas de Tom Cruise para vender cada película, en este caso la escalada del Burj Khalifa. Y otro parteaguas en la franquicia es que precisamente para aprovechar tan grande hazaña, Protocolo Fantasma se convirtió en la primera película de la saga en filmarse para IMAX, lo que sin duda le dio un enorme impulso a esta y a las siguientes películas. En términos de narrativa, es esta película la que establece el tono de lo que será el resto de la franquicia, con bastante más humor, con una relación un poco más profunda entre los integrantes del equipo, un poquito más de complejidad en el desarrollo del personaje de Ethan Hunt. Un poquito más adelante profundizaré más sobre la tercera parte, que considero es la base real de lo que es Misión Imposible en la actualidad, pero
si esa tercera entrega es el cimiento, Protocolo Fantasma de Brad Bird son los ladrillos que forman cada piso de lo que es el resto de la franquicia. Creo que no se le da el suficiente crédito a esta película, pero si Misión Imposible es lo que es en la actualidad, tiene mucho que agradecerle a J.J. Abrams y a Brad Bird. Dato curioso, desde que se anunció esta película se dio a entender que podría ser la última entrega de Tom Cruise como Ethan Hunt y que por ello habían traído a Jeremy Renner como William Brandt para sustituirlo en caso de que Tom Cruise quisiera pasar la antorcha. Ya sabemos cómo terminó eso. Y con el quinto lugar resuelto en un ranking de 8 películas, llegamos a la mitad del video. El momento perfecto para pedirte que te suscribas al canal, le des me gusta al video y ya que estás ahí cerquita, me dejes en los comentarios tu ranking personal de Misión Imposible. Seguimos. Un cierre que yo considero muy digno y aun con todo lo superior que es en muchos aspectos en cuanto a producto cinematográfico, sí la considero inferior a otras entregas de la franquicia. Ahora, por inferior no me refiero a que sea mala. Para nada. Ya les dije desde el inicio del video que considero que todas y cada una de las películas, excepto la 2, son buenas. Que una no sea mejor que la otra no la hace mala. Y creo que ese es el caso de la sentencia final. Estamos ante la más nostálgica de las películas de la saga. Como debía ser. Desde el primer momento en que vemos a Ethan nos recuerdan todas y cada una de sus más grandes hazañas a lo largo de casi 30 años. Traen a personajes del pasado, crean lazos familiares con personas que fueron muy importantes para Ethan, retoman líneas narrativas de otras cintas. En general, creo que justo por este ejercicio, que creo que lo desarrollaron de una forma bastante decente, es que esta despedida se siente tan bien. Sí, es mucho más seria que otras películas de la franquicia, pero eso no le quita lo entretenida que es y lo llena de acción y suspenso que está. Y la verdad, pienso que esa seriedad era necesaria para dibujar una despedida por todo lo alto como lo fue esta película para un personaje tan importante como lo es Ethan Hunt. Obviamente no podían faltar las clásicas escenas de riesgo y acá tenemos dos grandes momentos con la persecución en avioneta y el ingreso al Sebastopol. Por ahí sí acepto que tengo sentimientos encontrados con que se haya abierto la caja misteriosa de J.J. Abrams para relacionarla con la entidad, pero de igual forma siento que funciona lo suficiente para que la historia no pierda sentido. Si quieres conocer un poco más detalles sobre esta película, te invito a ver mi Honest Review. La puedes encontrar por acá. Y en el número 3, Misión Imposible 3, de J.J. Abrams. Una de mis favoritas personales, la primera de la saga que vi en salas de cine, las otras dos las vi años antes en cine de permanencia voluntaria en Canal 5, y la que, como les dije, estableció los cimientos sobre los que se construyó el resto de la franquicia. Hay que aceptar que si esta saga tiene un error, el mayor quizás sea que las 3 primeras películas son demasiado diferentes una de otra. Parecen sacadas de franquicias distintas, parece que cuentan historias completamente apartadas que comparten una interpretación distinta de un mismo personaje que también se siente como 3 personas diferentes. Pero es justo esta tercera parte la que nos dibuja al Ethan Hunt que conocemos en la actualidad. Que sí, toma aspectos de su personaje en la primera y la segunda entrega, pero con una profundidad mayor y una personalidad mucho más definida que lo seguirá en las siguientes 5 películas. Sé que hay mucha gente a la que no le gusta esta cinta y yo la verdad no entiendo por qué. Tienes al mejor villano de la franquicia, Owen Davian, interpretado por el fallecido maestro Philip Seymour Hoffman. Tienes la primera vez en la que Ethan fracasa rotundamente una misión. Sí, no era su esposa, pero ni él ni nosotros como audiencia sabíamos que no era su esposa, así que sí, fracasa. Tienes el MacGuffin perfecto y más enigmático de las 8 películas, salvo cuando le quitan lo misterioso en la última, y tienes una de las mejores escenas en toda la saga, que aunque no sea una escena de acción, es una de las más intensas, más dramáticas y una de las mejor interpretadas por Tom Cruise en toda su carrera. Yo no sé
¿Qué más quieren? No por nada lo establecido en esta cinta persiguió al personaje películas después. No por nada tenemos la enorme coartada de Julia en Protocolo Fantasma, su regreso en Repercusión, el regreso de la pata de conejo en la sentencia final. Esta película es tan jugosa y los demás realizadores lo sabían tan bien que le exprimieron varios elementos narrativos para contar sus propias historias. La verdad, considero que las siguientes dos entregas están casi empatadas, pero en el número 2 dejo a la primera película de la era Macquarie, Misión Imposible, Nación Secreta. No solo fue la primera pieza de lo que sería la etapa más sólida y coherente de la franquicia, al tener a un solo director al frente, sino que también nos dio a una de las mejores personajes de toda la saga, Ilsa Faust de Rebecca Ferguson. También nos presentó a Solomon Lane de Sean Harris, un excelente villano que sí, está por debajo de Owen Davian, pero no por mucho. Una película que nos presenta un conflicto de muy grandes proporciones, cuyas fuerzas antagónicas siguen la hermosa regla de ser un reflejo de lo que son las fuerzas protagónicas, y nos introduce literalmente a una anti-FMI, que puede vencer de una vez por todas a la FMI, que incluso muy al inicio de la película fue disuelta. Puntos extra por haber traído a Alec Baldwin como Alan Hunley, director de la CIA y futuro secretario de la FMI. Otro punto extra por mostrar una escena climática cargada de intensidad dramática sin la necesidad de ejecutar una escena de riesgo. De hecho, la escena de riesgo de esta película la queman en los primeros 5 minutos y no afecta en nada. Al contrario, considero que esta película tiene una de las mejores aperturas de la franquicia. Al ser la primera cinta dirigida por Christopher McQuarrie, siento que toma lo mejor de Protocolo Fantasma en cuanto a ritmo, tono y sentido del humor, se apropia de ello y nos da los primeros destellos de la forma en la que abordará las próximas 3 películas. La puesta en cámara adopta la estética de las películas de acción y aventura, nos presenta momentos icónicos como la persecución en motocicletas, la infiltración acuática del servidor en Marruecos y, por favor, la escena en la Ópera de Viena, que es toda una cátedra de cómo escribir a la perfección una secuencia aprovechando todos los elementos de la narrativa cinematográfica, principalmente la música, la geografía de la locación y el lenguaje visual. Una belleza que merece la pena ser estudiada. Y por fin, llegamos al número 1. Misión Imposible, Repercusión. Esta película es sencillamente increíble. Y no solo porque haya agregado a Henry Cavill al reparto, que el tipo me cae súper bien y qué bien lo hace como August Walker, pero además de eso tiene otras cosillas muy interesantes que resaltar. Es la primera en establecer una conexión directa con Misión Imposible 1, con la presencia de Alana Mitsopoulos, hija de Max. Entonces, de alguna forma, aunque desde la 3 la franquicia se sentía más cohesionada, esta llega y dice, sí, formamos parte del mismo universo. Y en este mismo punto, esta es la primera en traer de regreso a un equipo completo de una película pasada. Y eso tiene que ver con que también es la primera vez en la franquicia que un director repite. Y en este caso se queda hasta el final. Y por último, también es la primera vez que dudé de Ethan Hunt. Recuerdo estar en el cine digiriendo todas las cosas distintas que esta vez me estaban presentando, como un prólogo más largo, la música mucho más intensa de Lorne Balfe, la estética visual mucho más oscura, esta historia que pone en aprietos mucho más difíciles a Ethan Hunt. Estaba ahí uniendo todos los puntos de todos los enredos a los que nos exponían, y en el momento en el que se discute si Ethan Hunt había traicionado a la FMI, que había evidencia sólida en su contra y que podría tratarse de un terrorista global, lo dudé, amigos. Lo dudé. Porque al final de eso se trata una buena película de espías, de cambiar de bando. Si al pobre Ethan, su gobierno siempre me lo anda ninguneando. Así que sí, dudé de nuestro querido agente Ethan Hunt, pero eso solo me demostró lo bien escrita y lo bien filmada que estaba la película. La acción y las secuencias de riesgo son una belleza. La tensión crece y el dramatismo también. Desaparece un poco el sentido del humor para establecer una película mucho más seria que
de verdad nos ponga en perspectiva el peligro tan grande al que los personajes se están enfrentando. Es una de las cintas más enredosas de la saga y por la que considero que en Sentencia Mortal y La Sentencia Final optaron por usar el infame recurso narrativo de la sobreexposición. Pero aún con todo lo enredosa que es, que al final la verdad es que ni siquiera es tan enredosa, todo se integra muy bien y nos entrega uno de los finales más intensos de toda la franquicia. Además tiene este shot que ya pasó a la historia del cine y casi por eso esta película está en el número 1. Sin duda, la franquicia Misión Imposible es una de las más redituables de la historia del cine. Actualmente en el número 16 del top 20 de las franquicias más exitosas y que además en general cuenta con una calificación bastante buena y no muy dividida entre la crítica y el público. Con un actor protagonista a quien no le importa treparse al ala de una avioneta a sus más de 60 años de edad, increíbles escenas de riesgo y acción y un arco dramático que de pronto explota las mayores capacidades actorales de su reparto, Misión Imposible se convierte en una de las mejores y más sólidas sagas jamás realizadas. Y en mi caso, en una serie de películas que me formaron como cinéfilo y que guardan un espacio muy importante en mi corazoncito. Y ahora sí, así queda mi ranking definitivo de toda la saga Misión Imposible. Casi 30 años de películas, muchas aventuras, mucha acción, mucho riesgo y un solo Ethan Hunt. Pero me interesa conocer tu opinión, así que no olvides escribir en los comentarios cuál es tu película favorita de la franquicia y déjame también tu ranking personal de Misión Imposible. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Yo soy Jonas Alcaraz y nos vemos pronto.